El domingo pasado terminamos mencionando que David usa su propia experiencia para denotar que Dios lo sabe todo. Y eso lo tomamos del Salmo 139, los primeros 6 versículos. Hoy vamos a estar tomando los versículos de 7 al 12. Pero David dijo que Dios sabía todo acerca de él. La teología o los teólogos simplemente dicen que esto es la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios lo sabe absolutamente todo. Y a veces eso se vuelve un poco como etéreo o simplemente es abstracto. ¿Cómo así que Dios lo sabe todo? ¿Pero cómo hace? Pero es interesante que David pudo haber dicho o haber usado esas palabras, sin embargo, no las usó. Lo que él dijo es: Dios me conoce mis pensamientos y mis sentimientos más íntimos. Y eso lo hace mucho más especial. Eso lo hace muy, muy especial. Lo hace personal. ¿Por qué? Porque si es bien y si es cierto que Dios conoce cada estrella que hay en el firmamento, que hay en el universo, ¿no les parece maravilloso que ese Dios también conozca tus pensamientos, tu sentir? Incluso dice David que no ha salido la palabra de su boca y él ya la sabe toda. Wow, eso es especial. Entonces, para introducir el tema esta mañana, quiero retomar una pregunta que hicimos el domingo pasado. Quizá ustedes se acuerden y no sé si se acuerdan de las respuestas. Algunos, no todos contestaron. Pero la pregunta era: ¿qué te da miedo cuando miras a tu alrededor? Cuando miras al futuro, cuando miras la situación actual, no solamente de Colombia, sino todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es ese sentimiento que invade tu corazón o que simplemente toma control de tu mente? Pues aquí hay algunas respuestas. La primera que leímos fue: me da miedo la polarización, que el odio de un lado u otro se aferre al corazón de nosotros como cristianos y en vez de reflejar y hablar sobre el Evangelio, nos dejemos llevar de lo político y lo social, que aunque atañe, no es lo más importante. Yo creo que eso es un sentimiento que compartimos muchos por estos días, ¿sí? La protesta social, y nosotros pensamos que la justicia que va a reinar en este mundo y que debe reinar, que la solución es una salida social, política, y pues realmente no es así, no del todo. Tampoco podemos ser indiferentes como iglesia a esa realidad. Alguien más dijo: mi temor es el olvido, que nosotros los mayores seamos escondidos, porque ya según los jóvenes nos ignoran. Wow, creo que la persona que dijo esto, que contestó esto, necesita escuchar, y ojalá esté escuchando la charla esta mañana. Porque a veces nos duele el olvido, ¿cierto? La soledad nos afecta, y especialmente una de las quejas de los abuelos o de nuestros padres es que aunque ellos estuvieron todo el tiempo para nosotros, llegan los años y después nos olvidamos de ellos. Una tercera respuesta era: me da miedo la alteración de la verdad en los corazones de los niños y los jóvenes. ¿Saben ustedes que por los últimos 5 o 10 años los sociólogos y los expertos en todo este tema social y humano han venido diciéndonos que la última generación o las últimas generaciones son las más confundidas porque simplemente no saben en qué creer? Y la verdad cada vez parece más enrollada, más enredada. Así que yo creo que es normal que ese sentimiento nos invada. Pero también la indiferencia, dice esta persona. Alguien más dijo: el temor por lo desconocido es muy comprensible. No sabemos qué va a pasar, pero sería bueno pensar en por qué las cosas que están mal en el mundo suelen normalizarse. ¿Ustedes no se identifican con esta persona? Cuando a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, es básicamente lo que esa persona ve enfrente, está viviendo y dice: tengo miedo de esto. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Porque algo que para nuestros abuelos, incluso para nuestros padres, fue tremendamente inconcebible o rechazado, ahora nosotros lo abrazamos y lo defendemos. Ahora, yo creo que esas son cosas que normalmente se pasan de generación en generación. Una generación nunca es igual a la generación pasada. Pero desafortunadamente es como si las cosas cada vez son más aceptables y cada vez estamos aceptando más y más cosas.
Dice esta persona al final que esas cosas se vuelven panorama y ya no nos generan esos mismos sentimientos. Y por último, alguien dijo: me da miedo que la desesperanza se apodere por completo de nuestra juventud. Y si nosotros echamos un vistazo a nuestro alrededor y miramos todo lo que está pasando, pues creo que es esto mismo. No hay esperanza. Esta mañana mi esposa dijo: a veces no vemos esperanza, y Esperanza levantó la mano: sí, yo estoy aquí. Véanme. Qué bueno que existe alguien que lo ve todo. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. No desde lejos, sino desde cerca. Es más, desde las dos. Dios es Dios de lejos, pero también es Dios de cerca. Ese es nuestro Dios, es el único Dios. Hoy vamos a enfocarnos en el hecho de, y digo enfocarnos o simplemente enfocar un poco, porque la verdad es que cada vez que digo que vamos a estudiar a Dios, me pregunto, ¿en serio tenemos nosotros la capacidad de estudiar a Dios y decir cómo es Él? Pues la verdad es que Dios es infinito. Y a veces se vuelve muy difícil entender realmente la esencia de Dios. Sin embargo, a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, Él nos deja ver lo que nosotros necesitamos escuchar. Y por eso nosotros podemos enfocar en Dios, conocerle a Él. Y a través de su palabra, nosotros podemos decir y podemos deducir y afirmar que Dios es omnipresente. El domingo pasado vimos que Dios es omnisciente, es decir, Él todo lo sabe. Hoy vamos a estar enfocando en el hecho de que Dios es omnipresente. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios está en todo lado. Muy bien, ¿sí? Dios está en todo lado. Ahora, ¿no les parece un poco loco? ¿Cómo hace Dios para estar en todo lado? De hecho, esta semana, hablando con alguien en un estudio que estamos teniendo, salió esa pregunta. Decía, pero es que para mi mente es muy difícil. Y sí, para nuestra mente es casi que imposible. Pero necesitamos recordar que Dios es nuestro creador. No somos tan brillantes. Alguien más brillante que nosotros está detrás de nosotros. Y a veces entender esa infinidad de Dios nos lleva a hacernos ese tipo de preguntas. Curiosamente, cuando estaba más pequeño, cuando recién estaba llegando a la iglesia, yo pensaba que Dios era como un ángel, ¿sí? Y que por eso era que podía estar en todo lado, porque pues Dios es un ángel. Y la verdad es que, digamos que los ángeles tienen ciertas ventajas respecto a los humanos. Y entonces yo decía, claro, pues Dios es un ángel, entonces por eso Él puede estar en todos lugares y en todo momento. Pero ¿sabían algo interesante? Los ángeles, aunque son espíritus naturalmente o esencialmente, no tienen la capacidad de estar todo el tiempo en todo lugar. Así que si ustedes tienen su angelito de la guarda, pues yo creo que necesitan empezar a evaluar si realmente esa compañía es 100% eficaz. Porque los ángeles no pueden estar todo el tiempo en todo lugar. Nosotros necesitamos a alguien que esté aquí y ahora, todo el tiempo con nosotros. Quiero invitarles a que miremos Daniel capítulo 10. Eso está en el Nuevo Testamento. Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Hay otros textos que nos ayudan a entender esta realidad respecto a los ángeles, pero creo que este es claro. El versículo 12 de Daniel 10 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Wow! Eso es interesante. A veces nosotros oramos y esperamos que Dios responda de una vez. Pero vamos a notar que esta vez la respuesta de la oración de Daniel demoró un poco. Ahora, tenemos que entender también que esto es un texto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los ángeles fueron usados como mensajeros de Dios y fueron en muchos eventos la representación o los mensajeros de Dios.
El versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. O sea, ¿notan lo que está ocurriendo? El ángel Gabriel venía a traer una respuesta a Daniel, pero dice que a alguien se le opuso. Y el versículo 14 dice, he venido para hacerte saber lo que había de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. ¿Saben cuántos días duró o tardó este ángel? 21 días. 21 días de tardanza. ¿Por qué? Porque otro ángel se le interpuso en el camino. Ahora, esa es una esfera a la cual nosotros no podemos acceder, ¿sí? Pero es posible que aquí mismo estemos invadidos de ángeles, espíritus. Esa es una realidad, ese es un mundo al que nosotros pues, no podemos acceder, pero esa es una realidad. Entonces, a Gabriel le tomó 21 días antes o de más, mejor, para poder traer la razón a Daniel. El resultado de las palabras que Dios había puesto en respuesta a la oración de Daniel. Entonces, qué bueno que Dios no es como los ángeles. Después de todo, los ángeles también son creación de Dios. Qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces se retardan un poco y los llaman y ustedes son los que dicen, ya llegué? Y resulta que no han llegado. ¿O no les pasa que a veces llaman a alguien para saber si se demora mucho y esa persona les dice, es que ya estoy aquí, y no están ahí? La verdad es que necesitamos a Dios. Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos un Dios como el que nosotros leemos en las Escrituras. Un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todo lugar, que está presente y cercano. Dios es esas dos cosas. Él lo sabe todo porque lo ve todo. Y Dios no lo sabe todo porque se lo cuente alguien. Ustedes conocen personas que saben mucho, ¿cierto? Especialmente en el barrio. Porque de todo se enteran. Y esas personas se enteran de todo porque algunos les cuentan, ¿cierto? Nosotros les llamamos comunicadores. No vamos a usar otros términos. Pero normalmente nosotros recopilamos toda esa información porque alguien más nos la cuenta. Pero lo interesante de Dios es que Él no sabe eso por boca de otro. Lo sabe y lo sabe todo acerca de nosotros porque siempre está presente. Nosotros como seres limitados, finitos, pasajeros, necesitamos justo de un Dios así, que lo sabe todo porque está con nosotros todo el tiempo. Quizá hemos experimentado que en medio de necesidad alguien nos escribe, tal vez alguien nos hace una llamada y eso ya es confortante. Pero a veces necesitamos tener a alguien cerca. A veces no nos basta con un mensaje, a veces no nos basta con una llamada. A veces es importante que esa persona esté ahí, justo en el momento, con nosotros. Y Jeremías, en el capítulo 23, versículos 23 al 24, nos habla de esta cualidad de Dios aplicada a nosotros. Jeremías 23, versículos 23 y 24, Dios dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, Dios está en todo, completamente en todo. No hay lugar donde Él no esté y donde no pueda estar. Quizá alguien diga, bueno, Dios no está donde hay pecado. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Donde hay pecado, Dios no está. La canción, de hecho, cuando hace mucho tiempo la cantaba, decía, donde hay amor sobran las palabras. Donde hay amor está Dios. Pero ¿saben? Donde no hay amor
también está Dios. Dios está ahí. ¿Cómo hacemos para entender esa realidad de que Dios está en un lugar, pero hay maldad, pero hay deshonestidad, pero hay pecado? No hay lugar donde Dios no esté. Dios está en todo lugar. Y para entender esto, necesitamos mirarlo o entenderlo por lo menos de dos formas. La primera, y ese es como el primer punto que me gustaría desarrollar, tiene que ver con esencia y relación. Eso es lo primero que necesitamos entender cuando decimos que Dios está en todo lugar. Necesitamos entender el principio de esencia y relación. Y quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 3, versículo 6. Isaías capítulo 3, versículo 6. Dice el versículo 6, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, de toda la tierra está llena de su gloria. Otras versiones dicen Jehová de los ejércitos celestiales. Esa es la nueva traducción viviente. Esa versión dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, ese mensaje por parte de los ángeles y estas voces por parte de los ángeles por lo menos tenían dos propósitos. El primero era mostrar la santidad de Dios en relación a la humanidad caída. Sí, el hombre es pecador, Dios es santo y no es santo solamente, es santo, santo, santo. Y el segundo propósito es mostrar que el pecado de la humanidad no limita la presencia ni la gloria de Dios. Eso es algo que necesitamos tener en cuenta. El pecado no limita ni la presencia ni la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que toda la tierra está llena de su gloria y aún así existe tanta maldad? ¿Ustedes ven cuando salen de su casa o incluso en la misma casa? ¿Ustedes pueden ver eso, que realmente la gloria de Dios está llenando todo el lugar? Pues la verdad a veces no parece. Honestamente, yo me imagino cuando estaré delante de la presencia de Dios y me imagino algo completamente distinto a lo que veo aquí y ahora. Pero Dios no miente. O sea, cuando Él dice que la tierra está llena de su gloria, es porque la tierra está llena de su gloria. La tierra es el despliegue de su gloria. Pero ¿saben? Eso es verdad en cuanto a su esencia. En cuanto a su esencia. Y vamos a mirar Salmo 19, versículos 1 al 6. La esencia de Dios está en todo lado. Y vamos a mirar Salmo 19, versículos 1 al 6. El versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Esto es interesante. La naturaleza es la voz no audible de Dios. Dios habla y expresa su grandeza, su majestad a través de su creación. El versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¡Wow! O sea, es verdad que la tierra está llena de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, esas cosas que nosotros no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nosotros no podemos negar que la gloria de Dios está
en toda la tierra, en todo el universo. La gloria de Dios está sobre todo y sobre todos. Su presencia esencialmente está en todos lugares. Pero esa es la esencia de Dios. Ahora necesitamos entender su relación. El primer punto es esencia y relación. Si bien la esencia de Dios está en todo lado, en términos de relación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona de manera particular con aquellos que buscan y aman su presencia. ¿Dios está en un lugar donde hay pecado? Sí, Él está ahí. Pero si no hay alguien que quiera relacionarse con Él, pues entonces en términos de relación las cosas son diferentes. Dios está ahí, pero hay un patrón que marca esa relación. Dios se relaciona con aquellos que han abierto su corazón y que desean, obviamente, relacionarse con Él. Por ejemplo, ustedes van a la oficina y en la oficina no están solos, hay más personas con ustedes, hay compañeros de trabajo, ¿cierto? Ciertamente nosotros estamos ahí, nadie puede negar nuestra presencia, pero ¿nos relacionamos y manejamos una misma relación con todos? No, tal vez no, es diferente. Y lo mismo ocurre con Dios. Y su presencia está aún en medio de pecadores. De hecho, esto mismo aplicó para Jesús, quien fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Incluso Jesús se juntó con pecadores y a Jesús lo juzgaron y lo criticaron porque fue y se sentó a la mesa con gente pecadora a comer y a beber. De hecho, le dijeron comedor y bebedor. Entonces, Jesús estuvo ahí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en todo lugar. De modo que cuando Dios declara que Él está cerca, es porque está cerca. No hay posibilidad de que Él mienta. Entonces, esto es en cuanto a esencia y relación, pero también podemos verlo de otra forma. Podemos verlo en su omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios. Esta es otra forma en cómo nosotros podemos entender esto de la omnipresencia de Dios. Y es omnipresencia versus o presencia manifiesta. Desde el Antiguo Testamento, esto ha sido una realidad especialmente después del pecado. Si nosotros leemos Génesis 1, sabemos que Dios tenía una relación personal con Adán y Eva. Hablaba con ellos directamente. Estaba esa relación. Ellos podían sentir que estaba ahí. Pero después del pecado, las cosas cambiaron un poco. Después de la caída, aunque su presencia seguía ahí en todo lugar, es evidente que hubo momentos en los que Dios se manifestó de manera especial. Entonces, aunque Dios estaba ahí, su presencia manifiesta fue puntual en algunos eventos. Por ejemplo, podemos verlo en el caso de Elías. El profeta Elías estaba enfrentando a los profetas de Baal y al dios Baal. Y él sabía que Dios estaba ahí. Pero ¿en qué momento Dios se manifestó? Cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Dios ciertamente estaba con Elías, pero de una manera especial le hizo saber que estaba con él ahí y en ese momento. También lo hizo con Moisés. Dios llama a Moisés para cumplir una misión de liberar a su pueblo. Y Moisés le dice, tengo que presentarme delante de Faraón y yo no tengo palabras. Él es un hombre estudiado, es un hombre que tiene cultura, que tiene estatus. Yo no la tengo. ¿Cómo me va a prestar atención? Además soy tartamudo. ¿Y qué le dice Dios? No importa. Yo te he escogido y te voy a usar así. Y llega un punto en el que Moisés le dice, ok Dios, está bien, vamos a hacer esto. Pero si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques.
¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios les dice, está bien, yo iré con ustedes. ¿Y saben cómo el pueblo sintió esa presencia manifiesta de Dios? A través de una nube, a través del maná, a través de una columna de fuego. Eso es impresionante. Dios estaba ahí, pero de una manera especial le hizo sentir a estos hombres que evidentemente estaba ahí, que no es algo simplemente en nuestra mente, que no es simplemente un cuento que nos hemos inventado, sino que Dios es real y que su presencia es real. También podemos verlo después de que ellos construyeron el tabernáculo. Dicen que la presencia de Dios bajaba en unos momentos específicos y que se posaba sobre un lugar del tabernáculo. ¿Y saben los judíos cómo llaman eso? El Shekinah, ¿sí? ¿Y qué es el Shekinah? Simplemente es una palabra en hebreo que significa la presencia de Dios, la radiancia de Dios, el esplendor de Dios. Pero el pueblo lo veía de una manera puntual. Y podríamos seguir mencionando algunos ejemplos bíblicos. Pero, ¿ustedes alguna vez han sentido que Dios está lejos? ¿Les ha pasado que hay un momento en sus vidas en el que simplemente sienten que están lejos de Dios? ¿Que Dios es distante? La verdad es que Dios nunca se ha alejado ni se alejará de nosotros. Pero a veces necesitamos esa presencia manifiesta en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos haga sentir que está ahí y que no está lejos. Quizá a veces sientes que Dios está lejos. No, Él está cerca. Quizá a veces sientes que estás abrazado a Él, que estás ahí pegadito a Él. Quizá esos momentos en donde uno desea que no terminaran. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Pero de todas formas, Él está cerca. ¿Saben? No estoy hablando de apariciones, ni estoy hablando de todas estas cosas extrañas que tanto se venden en la actualidad. No estoy hablando de Dios me dijo o Dios te dice a través de mí. No, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de esos momentos donde tú te enfrentas a su palabra y simplemente puedes escuchar su voz a través de ella. Esos momentos donde sabes que todo está bien, aunque todo esté mal. Esos momentos donde te sientes fuerte para decir no, si es que es una situación de pecado, o para decir sí, si es algo que glorifica a Dios, porque sabes que Él está presente en ese momento. Quizá en esos momentos donde sabes y donde entiendes y donde experimentas que su paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos en Jesús esto mismo de manera especial. Saben, en la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, versículo 20, la parte B, está la promesa de manera implícita o explícita, mejor. Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Dios está presente en tus días malos, en tus días buenos, en nuestros días regulares. Cuando nos fuimos en bici al trabajo y justo llovió, Dios está ahí. Cuando salimos a tomar Transmilenio y hay bloqueos en la vía, Dios está ahí. No hay un día en que Él no esté con nosotros. ¿Y por qué necesitamos entender esto? Porque eso significa mucho para nuestras vidas. En primer lugar, significa que podemos ser consolados por Él. Un te amo de mi mamá no es lo mismo cuando me lo dice por teléfono que cuando la puedo abrazar y lo puedo escuchar de ella, de su boca, cuando está ahí conmigo. ¿Ustedes han visto los niños, especialmente los bebés, cuando no están cerca de su papá? Están en problemas. Pero si llega papá, ellos están tranquilos.
porque se sienten seguros, porque se sienten confiados en Él. Su presencia representa eso para ellos. Si un nené está llorando, wow, lo que hace la presencia de la mamá es algo mágico. Lo único que a veces necesitan es simplemente ver a mamá. ¿Por qué? Porque les transmite cercanía, seguridad, todas estas cosas. Pero lo mismo ocurre con Dios. La presencia de Dios debería darnos seguridad, pero a veces ignoramos esas cosas. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. Dios dijo, no te desampararé. Independiente de cuál sea la situación que vivamos, Dios no nos ha desamparado ni nos ha dejado. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, el Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y si eso no es suficiente, quiero que allí mismo en Hebreos capítulo 4, esta vez, versículos 14 al 16. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, lo que está diciendo Jesús es que si bien Dios en el Antiguo Testamento era tan difícil de entender, en el Nuevo Testamento Él se hizo hombre y se sometió a cada una de nuestras tentaciones, pero sin pecado. Jesús pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Y por eso su presencia representa una identidad con nosotros. Pero el versículo 16 dice: acerquémonos. Y esa es la clave. Acerquémonos, pues, no temerosamente, sino confiadamente al trono de ¿qué? Al trono de la gracia. El autor de Hebreos pudo haber dicho al trono de poder, y sí, hay poder ahí. El autor pudo haber dicho al trono del rey. Sí, Él es el rey. Al trono de la abundancia. Sí, Dios es un Dios de abundancia. Pero Él dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces solo necesitamos escuchar ese: ven, corre a mi trono. Es todo lo que necesitamos. Una cosa es que alguien nos desee ayudarnos, otra es que ese socorro sea oportuno. Y Dios siempre es oportuno. Pero el hecho de que Dios es omnipresente también significa que nosotros somos fortalecidos. Él estará para apoyarnos en todo momento. Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora las cosas que debáis hacer. Eso es interesante. Ahora, eso no es una apología a la pereza de estudiar. No, si tú tienes una responsabilidad, necesitas prepararte, estudiar la Biblia especialmente. Pero en circunstancias puntuales, Dios dice que estará ahí, que incluso será nuestra boca. Eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Y por último, significa protección continua. Y eso tiene un valor especial para nosotros. ¿Por qué? Porque no todos necesitamos el mismo nivel de protección. Es decir, no todos estamos en el mismo nivel espiritual y la madurez espiritual para enfrentar, y no todos tenemos la capacidad para enfrentar los mismos problemas. La lucha de cada uno de nosotros es diferente, es particular. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13,
Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, la prueba de Alexis es diferente a la de Albeiro, a la de Alex, a la de cada uno de nosotros. Y Dios nos da la capacidad de responder y salir victoriosos frente a esa prueba específica. Lo que es un problema para una persona no es necesariamente un problema para todos, pero el hecho de que Dios nos conozca y sepa cada aspecto de nosotros significa que Él opera de manera particular en cada uno de nosotros. Tengo amigos que dicen, la verdad es que si Dios me da esa prueba, no podría. Y evidentemente Dios les pone pruebas diferentes. Ahora, nosotros no podemos escoger eso, pero Dios sí sabe y nos conoce y no nos deja ser probados más de lo que podamos resistir. Y eso es gracias a su omnipresencia. Está con nosotros todo el tiempo. Y por último, debemos recordar que si Dios conoce nuestras necesidades, nuestros dolores, afanes, angustias, también Él conoce nuestro corazón. Y entonces demanda de nosotros santidad. Y eso para muchos no es tan positivo. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios vea nuestra necesidad, que se haga presente en nuestra necesidad, pero queremos que cierre los ojos cuando estamos frente al pecado o cuando estamos practicando el pecado. Pero si Dios es omnipresente, significa que también ve en nuestro corazón y demanda santidad. Es decir, no puedo dejarlo a Él a un lado mientras echo una mirada a aquello que deseo codiciar, por ejemplo. Tampoco puedo evitar que su mirada se desvíe mientras contemplo el pecado. No puedo decirle, mira para allá, porque no te conviene ver esto. No hay forma de que Él no lo vea. No podemos hacer que Él deje de ver el monitor o la pantalla de nuestro celular o de nuestro computador, porque siempre está ahí. No podemos esperar que Él no esté presente cuando alzamos nuestra voz, cuando nos enojamos, cuando maquinamos el mal, cuando mentimos y cuando manipulamos las cosas para que fluyan a nuestro favor. Dios también ve el pecado en nosotros y eso demanda santidad. Entonces, iglesia, Dios no tiene que venir, tampoco tiene que ir para socorrernos y para llegar a nosotros. Él está con nosotros, aquí y ahora, y está con nuestros hermanos ahora mismo, donde quiera que haya una iglesia reunida. Y aún así está con aquellos y en aquellos lugares donde aún no lo reconocen. Su esencia está allí y ojalá ellos también puedan en algún momento experimentar una relación con Él. Dios está en todo lugar, pero no todos los seres tienen una relación con Él. Y nuestra oración es que ojalá ellos también puedan experimentar la presencia manifiesta de Dios, su esencia, su relación, como lo hacemos nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, iglesia, Dios lo sabe todo porque Él siempre está cerca. Tomemos un momento, por favor, para orar. Quizá tú estás escuchando esta charla esta mañana y de pronto entiendes ahora que aunque Dios ha estado ahí, no tienes una relación personal con Él. Y las Escrituras dicen que todos aquellos que le recibieron y aquellos que creen en su nombre, es decir, en Jesús, tienen vida eterna y no vendrán a condenación, sino que pasarán de muerte a vida. En el mismo momento en que uno abre el corazón a Jesús, eso es una realidad de nuestra vida. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que des ese paso esta mañana. Si tú no tienes certeza de tu salvación, yo te invito a que nos lo hagas saber, a que nos escribas, tal vez terminando esta
reunión te puedes acercar a alguno de nosotros y decir, mira, ¿cómo es eso de tener una relación personal con Jesús? Pero por favor, si Dios está hablando a tu vida, yo te invito a que des ese paso. Y para nosotros que ya conocemos de Jesús, que ya llevamos una vida con Él, ¿cómo está nuestro corazón? Hace 8 días hablamos de que Dios ve el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón respecto al pecado, respecto a Él? Dios lo ve todo, aún allá, y demanda de nosotros santidad, cuidado. No podemos tapar nada delante de Él. Sería bueno que tomáramos un momento también para decir, Dios, ayúdame. Ayúdame con esta idea de que no hay nada que pueda esconder de ti, que siempre estás presente. Padre, muchas gracias porque tú lo sabes todo y lo sabes todo acerca de mí. Aún así me amas con un amor infinito, me amas con un amor que a veces yo ni siquiera puedo explicar. Pero también, Señor, gracias porque siempre estás presente. Si es que tú me amas, pero si es que no te siento cerca cuando te necesito, las cosas serían muy diferentes en mi vida y en mi caminar diario. Pero gracias, Padre, porque siempre estás cerca de mí, justo como lo necesito. Y Señor, yo sé que lo que ves en mi corazón, lo que lees en mis pensamientos, no siempre es lo que te glorifica. Y yo sé, Señor, que soy responsable delante de ti por mi pecado, que hay cosas que no puedo ocultarte, que puedo ocultarle a los demás, a mis pares, pero no a ti. Así que gracias por recordarme, Padre, que no me puedo hacer el loco delante de ti. Y yo te ruego, Señor, que si hay personas esta mañana que están luchando con esto mismo, que esta mañana, Señor, tú les das la fuerza que necesitan para entender que no hay nada que se oculte de tus ojos, que no hay un momento en el que podamos decir, espérame aquí, que así como nos cuidamos de no hacer lo incorrecto cuando alguien nos ve, que tengamos claro que tú siempre nos ves. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, por permitirnos llegar, y gracias por cada persona que hoy se conectó y que nos siguió a través de la transmisión. Muchas gracias, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén.